Bien, seguimos en el estudio de la palabra de Dios que estamos llevando en la carta que Pablo escribe a la iglesia de Colosa, capítulo 2. Me tocan 2 versículos compartirles. Ojalá que sea de bendición para sus vidas como lo está haciendo y ha sido para la mía. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. El título del sermón es Vivir centrados en Cristo. Y dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. No sé cómo voy a hacer, pero de alguna manera me voy a ir defendiendo para que no se me volen, dijo. Ahí está, los papeles. Bien, estamos en un pueblo donde creo que todos saben andar en bicicleta. ¿Sí? Los grandes, sí. Conocen lo que es una bicicleta. Hay bicicleta de 2 ruedas, de 3 ruedas. Vilma tiene una de 3 ruedas, por ahí. Los chicos, para aprender a andar en bicicleta, tienen esas bicicletas de 4 ruedas, ¿sí? Entonces no se caen, ahí están. Pero yo no voy a hablar de la bicicleta, simplemente quiero que podamos pensar en la rueda. ¿Vieron las ruedas que tienen rayos? Cuando faltan algunos rayos de las ruedas y otros están flojos, ¿cómo quedaría la rueda si la hacen girar? Quedaría así, ¿no es cierto? Ustedes la ven, la hacen girar sobre su eje y se ve así. Más aún si la colocan dentro de la horquilla, esa rueda que le falta algunos rayos y que tiene otros flojos, seguramente al girarla va a ir tocando sobre el freno y aún a veces también sobre el caño de la horquilla. ¿Sí? Bien. Quiero que tengan esto en mente. Dice Pablo aquí, comenzando a explicar estos versículos que tengo para compartir. Por tanto, Pablo venía hablando en el capítulo 1 y estos versículos hasta el versículo 6, venía exponiendo sobre cómo el pueblo de Colosa había llegado al conocimiento de la verdad en medio de una confusión de filosofías que había en aquel tiempo, aún en medio de una la secta de los judaizantes que enseñaban cosas totalmente ajenas al evangelio, y ellos habían llegado a conocer a Cristo. Y esta palabra, por tanto, une lo que venía enseñándoles Pablo para ligarlo a lo que ahora va a continuar hablando desde este versículo, capítulo 2, versículo 6, hasta el final. En los versículos anteriores del capítulo 1 y estos versículos anteriores del capítulo 2, no vemos imperativo, no vemos mandamiento de parte de Pablo hacia la iglesia, sino vemos afirmaciones, demostraciones del poder de Dios y la gracia de Dios que actuó en sus vidas. Ahora dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Cómo recibieron al Señor Jesucristo? Si vemos en los versículos 1:5, versículo 6, ellos lo recibieron al mensaje de parte de Epafras, dice versículo 7 del capítulo 1. Recibieron las buenas nuevas de salvación, o sea, recibieron el evangelio. Ellos entendieron que estaban perdidos, eran extranjeros, aún más, dice, ellos se sentían enemigos en los primeros versículos, terminando el capítulo 1. De esa forma ellos habían recibido al Señor, en medio de un mundo totalmente pagano, contrario, enemigo, y aún ellos mismos se sentían así, enemigos de Dios, lejos de Dios. Ahora él le dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Ustedes recibieron al Señor Jesucristo de esta manera, en ese contexto. Y ahora le dice, andad en Él.
Y aquí comienza, como decía, uno de los tantos mandamientos que Pablo va a darle a la iglesia de Colosa. De acuerdo a algunos estudiosos, hay 29 y 30 mandamientos, desde este versículo hasta terminar, que son 4 capítulos nada más. Y son todos imperativos que Pablo le manda a la iglesia. Andad en él, es un imperativo, un mandamiento que nos habla de una acción continua, andar en él. Se trata que Cristo establezca nuestra conducta moral. Le estaba diciendo Pablo a la iglesia de Colosa, ustedes ya no deben pensar como pensaban antes, sino que ustedes tienen que regirse de acuerdo a lo que el Señor quiere hacer en ustedes y a través de ustedes, y hacer todo lo que al Señor le agrada, no lo que a ustedes les parece. Una conducta moral, pero también implica que sea Cristo quien maneje los pensamientos. En el capítulo 3, versículo 16, Pablo, uno de los otros mandamientos, le dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Entonces, que los pensamientos no se vayan detrás de las cosas que antes andábamos en el mundo, perdidos, sino que nuestros pensamientos estén centrados en Cristo Jesús. Para que nuestros pensamientos estén centrados en Cristo Jesús, debemos conocer la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice que la palabra de Dios mora en abundancia. O sea, que no solamente la tengamos en la cabeza, sino que baje al corazón y nos movilice a actuar en consecuencia. Refería a un estado moral, sino también a manejar los pensamientos nuestros y también que dirija aún nuestra conducta. Cuando nosotros fijamos nuestra vida alrededor de Cristo y lo que Él quiere a través de su palabra, aún nuestra conducta va a cambiar. De hecho, vamos a hacer cosas que a Él le agradan y no cosas que a nosotros nos parecen, porque queremos agradarle a Él. Entonces, vamos a manejar nuestra vida de acuerdo a lo que Él nos muestra en su palabra y de acuerdo a lo que Él espera de nosotros y aún más, pensando en agradar a aquel que nos compró, a aquel que nos llamó, a aquel que nos rescató. Andar implica un progreso constante, no solamente un movimiento, no significa ser un perezoso, sino avanzar. Continuar adelante. Dice Pablo, por tanto, dejando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Ese era el pensamiento de Pablo. Así vivía Pablo y así andaba él. Andar implica un progreso, andar implica también un cambio de escenario. Cuando uno va andando, volvamos a la bicicleta, cuando salimos a pasear en bicicleta o a ser mandados, el escenario por el que vamos transitando va cambiando. No vemos siempre lo mismo, ¿sí? Por ahí vemos casas de distintos color, vemos mujeres, hombres, niños, y va cambiando el escenario. De eso se trata también la vida en Cristo Jesús. Que el Señor Jesús nos vaya sorprendiendo en este andar en Cristo, en esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Que Él sea quien nos sorprenda en este caminar con el Señor. No solamente implica un progreso, un movimiento, un cambio de escenario, sino que también una identificación plena y firme con Él. Que las demás personas puedan ver en mí a Cristo. Que mi conducta sea de tal forma que las personas vean algo distinto, algo totalmente cambiado en mi vida, en tu vida. En el Antiguo Testamento hay dos personajes, hay dos personas que dice las Escrituras que caminó con Dios. Uno es Enoc, que caminó con Dios y desapareció. Y el otro es Noé, que también caminó con Dios
y que fue escogido Noé para preservar la raza humana, porque le había desagradado la conducta de Dios y de la humanidad. Si nos venimos al Nuevo Testamento, allí hay hombres que trastornaron el mundo entero. Hay un versículo, me acordaba de esto y lo busqué. ¿Se acuerdan el pasaje de Pablo cuando llega a Tesalónica, Hechos capítulo 17? Y allí dicen las Escrituras que por 3 fines de semana, o sea, por 3 semanas, Pablo predicaba el Evangelio y se convirtieron no muy pocas personas, dice. O sea, eran varios. Y se reunían en una casa de familia, como a veces también nosotros nos reunimos para celebrar la célula, la reunión de oración en casa de familia. Y dice que en la casa donde se reunieron llegaron los judíos que se oponían al mensaje de salvación, este tipo de judíos que estaban en contra de Pablo y de todo el mensaje que traía él, buscándolo al cabecilla, o sea, lo buscaban a Pablo, pero no lo encontraron, sino que lo encontraron a Jasón y lo llevaron con un poco de gente comprada, que salgan de testigos falsos, y lo llevaron a las autoridades y les dijeron: estos que trastornan el mundo entero. O sea, que ellos, esta relación con Cristo había sido tan fuerte, tan grande en la vida de Pablo, que la gente decía: estos trastornan el mundo entero. No sé si alguna vez te han llamado o has escuchado que te digan, o hayas escuchado que aún te digan: sos un fanático, un fanático del Evangelio. Qué lindo que es cuando te digan eso. Quiere decir que estás defendiendo la verdad del Evangelio. Quiere decir que en tu vida lo que te propones es que Cristo sea conocido a través de las relaciones y con quienes nosotros nos identificamos y con quienes nos relacionamos. De eso se trata. Que Cristo sea el centro de nuestra vida. De eso se trata, mis hermanos, mis amigos. Dice también, hay un joven que ha influenciado mucho en la vida de Pablo, que fue Esteban. Yo digo que ha influenciado mucho en la vida de Pablo porque hay versículos en el capítulo 7, versículo 58, pero Pablo lo recuerda dando testimonio de su vida y de su fe, de cómo él llegó a conocer a Cristo. En el capítulo 22, versículo 20, Pablo recuerda a Esteban, este joven que era apedrado mientras él cuidaba la ropa de aquellos asesinos que habían ido a matar a Esteban a pedrada. ¿Cuánto influyó este joven que mirando a los cielos no le tuvo en cuenta el pecado de estos asesinos y que seguramente Pablo también escuchaba las palabras de Esteban: no le tomas, Señor, no le tomes en cuenta este pecado? Y él veía los cielos abiertos y al Señor que lo esperaba allí en los mismos cielos. Qué maravilloso tener una vida centrada en Cristo Jesús como la tenía Esteban, como la tenía Pablo. Dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 6, acerca de andar en él, dice él también. Juan dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, esto es para nosotros. Para aquellos que nos identificamos con Cristo, para aquellos que decimos: yo creo en el Señor Jesucristo, yo tengo a Cristo en mi corazón. Bueno, mis hermanos, acá Pablo le estaba dando un mandamiento a la iglesia de Colosas. Ese mandamiento es para cada uno de nosotros. Debe andar. ¿Cómo debemos andar? ¿Cómo vamos a andar? Bien, versículo 7. Dice allí una palabra: arraigados. Mientras estudiaba y meditaba en estos versículos, me llevó algunas reflexiones. La palabra arraigados quiere decir que fuimos plantados por Dios. Escucha bien.
Fuimos plantados por Dios. 2 versículos me vinieron a la mente. Isaías capítulo 61, versículo 3 dice, la última parte del versículo le leo nada más, árboles de justicia. Le está hablando al pueblo israelita. Los versículos anteriores, o sea, versículos 1 y 2, son los versículos que tomó el Señor Jesús cuando se presentó en Nazaret, ¿se acuerdan? En la sinagoga y le dieron el libro para que abriera y el Señor Jesús abrió las Escrituras y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y bueno, él cerró el libro y les dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. Bien, en el versículo 3, Dios le dice al pueblo israelita, árboles de justicia, plantíos de Dios para gloria suya. Dios le estaba diciendo al pueblo israelita, pero también Dios nos dice a nosotros, como su iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. No hicimos nada nosotros para agarrarnos al Señor Jesús. No hiciste nada vos, yo no hice nada. Hemos sido arraigados, hemos sido tomados por Dios. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Maravilloso, mis hermanos, que Dios nos haya tomado. Somos y debemos, dice, ¿cómo vamos a andar? Arraigados. O sea, ya estamos arraigados. Estamos súper arraigados al Señor. Él nos tomó para que nosotros formáramos el pueblo de Dios, para que nosotros formáramos el cuerpo de Cristo. El Salmo 1 es un salmo que la mayoría conocen y habla acerca de ese árbol que está plantado junto a corriente de agua y muestra la característica de ese árbol. A eso debemos apuntar cada uno de nosotros, que podamos estar allí junto a la corriente del agua, que nuestra vida pueda estar llena del Señor Jesús. La palabra de Cristo nuevamente mora en abundancia en vuestros corazones. Dice, el que cree en mí, dijo el Señor Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Dios nos ha tomado para que estemos firmes, bien arraigados, para que nada ni nadie nos mueva. ¿Y por qué entonces muchas veces dudamos? ¿Y por qué muchas veces cambia nuestro semblante? ¿Y por qué muchas veces suceden cosas que nos hacen como tambalear? Como que no estamos bien centrados. ¿Por qué? Porque Pablo mismo también decía, lo bueno que quiero hacer no lo hago muchas veces. ¿Por qué también? Porque la palabra de Cristo muchas veces no termina morando en su totalidad. Porque perdemos muchas veces la comunión con Él. Porque este viejo hombre, este viejo Rubén también me lleva hacia todo lo malo. Pero Dios me tiene y te tiene arraigado. Nada ni nadie, dice, nos va a separar del amor de Dios. Sobreedificados en Él, dice. No solamente que somos arraigados, sino que también Él nos sobreedifica. Esto también me llamó mucho la atención. O sea, ¿quiere decir que yo me voy a edificar yo mismo? No. ¿Saben qué, mis hermanos? Y yo quiero que pienses en tu vida. Cuando viniste a los pies de Cristo por primera vez, le pediste perdón por tus pecados. Desde aquel tiempo hasta ahora, ¿cuánto has crecido? ¿Y cuánto Dios te ha sobreedificado? Aunque vos quizás muy poco has leído la Biblia, aunque vos quizás haya tenido muy poco tiempo de comunión en oración, pero si Dios te tomó, Él también te va a comenzar a sobreedificar. Él también va a comenzar a hacer la obra de gracia. Esto es gracia, mis hermanos. No hay nada de nosotros. Es toda la obra de Dios en favor de nosotros. Y ahora cabe esa pregunta. Si todo eso lo hace Dios, ¿por qué no dedico más tiempo de mi vida
a seguir arraigándome en Él, a seguir nutriéndome de su palabra, sabiendo que la palabra de Dios es la que produce la transformación, produce el cambio en tu vida y en la mía. Cuando nosotros pasamos tiempo con la palabra, cuando nosotros decimos, Señor, pero no entiendo esto, cuando voy a los hermanos, a los líderes y le pregunto cosas que tienen que ver con la Biblia, porque mi intención es edificarme, porque mi intención es conocerle más a Él. Hemos sido arraigados, hemos sido sobreedificados en Cristo. Esta vida cristiana que cada uno de nosotros llevamos es un paso a la vez. Esto lo aprendí hace muchos años en Palabra de Vida. La vida del cristiano es un paso a la vez. Quizás el paso de hoy puede haber sido bastante embarrado o quizás bastante limpio, pensando en las cosas espirituales, a eso me refiero. Habrá tenido escombros por donde andar. No sabemos. No sé cómo ha sido el paso que vos has dado hoy en tu vida cristiana. Pero Dios dice que nuestra vida cristiana debe ser un paso a la vez. Y ese paso debe ser guiado, dirigido, controlado, llevado por el mismo Señor Jesús. Que nuestra vida pueda estar centrada en Cristo Jesús. Y no en lo que a mí me parece, y no en lo que yo espero, y no en mis deducciones, sino pensando siempre en agradar a Él, al Señor Jesús. Arraigados, sobreedificados, fortalecidos en la fe. Esto nos habla que tenemos que estar completamente convencidos sobre lo que leemos, a quién hemos creído, sobre lo que aprendemos. Esta iglesia también estaba viviendo en el versículo siguiente, que no me toca a mí, el versículo 8, allí dice, ahí, se me volaron los papeles de la Biblia. Mirad que nadie os engañe, así comienza el versículo 8, al que le toque el próximo sermón. Tiene que ver con estas cosas que lo llevan al creyente a dudar muchas veces, a querer tambalearse. Y eso tiene que ver porque no está confirmado, no está bien arraigado, no está bien sobreedificado y no está convencido de las cosas a quien ha creído. Pablo decía en Timoteo, por lo cual asimismo le escribía la última carta a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto. ¿Qué era eso que padecía Pablo? La cárcel, la persecución. ¿Cuántas cárceles sufrió Pablo por hablar del Señor Jesús? Pero él mismo podía decir, pero Cristo no está preso. Pero la palabra de Dios no está presa. Por lo cual padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y de eso se trata, mis hermanos, la vida cristiana. Que vos y yo sepamos con plena certeza, estemos convencidos a quién hemos creído. Si vos estás convencido, y si yo estoy convencido, la vida de comunión de la iglesia va a ser mucho más fuerte, va a ser mucho más fructífera. Porque de eso se trata. Yo sé a quién he creído, dijo Pablo, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo decía, estoy trabajando para el Señor Jesús. Estoy haciendo tesoros allí en los cielos. Yo sé que Cristo está conmigo. Me pueden encarcelar, me pueden azotar, me pueden lastimar, pero mis labios y mi vida y mi cuerpo es para la gloria de Cristo. De eso se trata la vida cristiana, mis hermanos, mis amigos, aquellos que no conocen a Cristo. Quizás vos también podés llegar a ser uno de aquellos que Dios te va a arraigar. Dios te quiere arraigar. Dios te quiere
sobre edificar. Esto es algo maravilloso que solamente Dios, por su gracia, por su misericordia, puede hacer en cada uno de nosotros. Dice que nadie nos haga dudar de nuestra fe, que nadie venga como andan enseñando casa por casa, o de pronto otros que vengan con otras filosofías. Leía en un comentario que en aquel tiempo estaban los judaizantes, en el tiempo de Pablo. Hoy apareció una nueva filosofía en el mundo, se llaman los mesiánicos. Y qué triste que hermanos en la fe han sido movidos de la fe justamente y han sido arrastrados por este movimiento. Dice, necesitamos fortalecer nuestra fe para que nosotros podamos seguir creciendo y seguir informándonos a través de su palabra. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo voy a hacer que mi fe crezca si no leo la Biblia? ¿Cómo voy a hacer que pueda yo crecer en fe si no tengo la información de las Escrituras? Porque no me preocupo y no me ocupo en conocer más de las Escrituras. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Otro versículo que habla de la fe también, todos lo conocen seguramente. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿En qué tenés certeza? ¿Qué estás esperando? ¿Te has puesto a pensar en ello? ¿Qué esperás? ¿Por qué decís que tenés fe? ¿Qué estás esperando? Y la convicción de lo que no se ve. ¿En qué estás convencido? ¿De qué estás convencido? Que no lo ves ahora. De eso se trata la vida cristiana, mis hermanos. Que Cristo pueda ser el centro de tu vida, de la mía. Dice, como habéis sido enseñados. Aquí Pablo le recuerda que había sido Epafras quien le había llevado el evangelio a la iglesia de Colosa. Y cada vez que nosotros llevamos el evangelio a las personas, a los perdidos, y esto se aplica también aún para nosotros cuando hemos sido discipulados. Cuando somos discipulados somos enseñados. La idea es que somos confrontados con la palabra de Dios. Porque allí en la palabra de Dios vemos todo lo que tenemos que cambiar. Vemos lo que el Señor hizo en nosotros, pero también lo que el Señor espera de nosotros. Y allí es donde somos confrontados sobre no mentir, no robar y cuántas otras cosas, que fueron los primeros pasos que tuvimos que empezar a dar. Entonces, como habéis sido enseñados, el Señor quiere seguir enseñándonos a cada uno de nosotros. Para que andemos como es digno del Señor, en el versículo 10, en el capítulo 1, versículo 10, le decía Pablo allí a la iglesia de Colosa, que andéis como es digno del Señor. O sea, que ya no andemos en la vida vieja de Rubén, sino que realmente pueda representar a Cristo entre medio de mis vecinos, de mi familia, en mi trabajo, en la escuela, en el ámbito que nos toque vivir y desenvolvernos. Cristo tiene que ser visto en nuestras vidas. El comportamiento nuestro debe ser de un comportamiento cristiano. De eso se trata. Abundando en acciones de gracia. Así se expresaba el andar en Cristo. Disponibles para todo lo que sea agradar al Señor, servirle al Señor. Tener nuestra disposición para ayudar, para colaborar, para ofrendar, para participar no solamente en las oraciones, en las misiones, sino también ofrendar, sabiendo de que la ofrenda que nosotros estamos enviando a los misioneros, nosotros mismos estamos participando en la obra que estos misioneros están realizando en aquellos lugares. De eso se trata la vida cristiana, abundando en acciones de gracia, que tu vida, que mi vida sea una constante gratitud a Cristo.
que todo lo que haga sea porque quiero agradarle a Él, porque me quiero que los demás vean que Cristo vive en mi vida. ¿Se acuerdan de la rueda que estaba con algunos rayos y flojos y con la falta de algunos rayos? Si ustedes le colocan los rayos, seguramente esto es trabajo de un bicicletero. A mí nunca me tocó centrar una rueda. No debe ser nada fácil, pero el bicicletero lo sabe hacer. Le coloca los rayos que faltan, ajustan los demás y la hace girar para que gire sobre su eje y para que la rueda se mantenga bien, derechita. Cuando la coloques en la bicicleta vas a poder avanzar y nada, no se te va a frenar, no se te va a trabar, no te va a costar andar. La vida cristiana se trata que Cristo sea el centro de nuestra vida. Quizás en esta vida que yo tengo, que vos tenés, puede haber cosas que están fallando, algunos rayos que están flojos. ¿Cómo está tu andar en Cristo? ¿Cómo estás andando con Cristo? ¿Cómo está tu vida? ¿Sabés que realmente fuiste comprado? Que aunque lees muy poco, quiero decir, no es bueno esto, pero aunque lees muy poco, orás muy poco, el Señor te está sobreedificando, pero el Señor espera mucho más de vos. ¿Cómo están esos rayos de tu vida? Para que cuando tu vida comience a andar, se pueda estar bien centrada en Cristo y de esa manera tu andar pueda ser perfecto. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude a observarnos, a pensar cómo está mi vida delante del Señor Jesús, no delante de los hermanos, no delante de los líderes, no delante de la iglesia, delante de Cristo. Y allí en silencio vos puedas hablar con Él y puedas ajustar esos rayos que están flojos o que están faltando, que de pronto no te diste cuenta y se te salieron, que vos los puedas ajustar. Que el Señor nos ayude en esta noche y en nuestra vida y en nuestro diario vivir con Él.